Ahí va. Bien, asumo que están viendo mi pantalla. Aquí están viendo, esta es la última clase de este módulo, ¿sí? La próxima ya empezamos con base de datos. Bueno, hashmap y recursión. Hashmap, como vemos acá, es simple, ¿no, chicos? Es como una estructura de datos, otra vez, ¿sí? Ya vimos listas, pilas, cola, ¿sí? Hashmap es la misma idea, ¿no? Acá nos dice, cuando vimos vectores y array list, aprendimos que los arrays y los vectores son una colección ordenada de elementos, ¿sí? En los cuales nosotros teníamos acceso al elemento mediante un índice, ¿sí? Un índice de tipo entero, ¿sí? Dice que tenemos acceso a cada elemento que aloja el vector o el array por medio de un índice de tipo entero. Es como que es una asociación, ¿no? Índice-elemento, ¿sí? Cuando lo metemos, es como que se asocia a ese índice, ¿sí? Hashmap es una estructura de datos que sigue una idea muy parecida, ¿sí? A los vectores o a los array list. Pero con la diferencia de que hashmap almacena dos ítems, ¿sí? Una clave y un valor. El valor se asocia a esa clave, se liga a esa clave. Entonces, en vez de acceder mediante un índice, lo hacemos mediante esa clave, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos personas, ¿sí? Están ustedes, todos ustedes, y estoy yo incluida, una clave para acceder a cada uno de nosotros podría ser nuestro documento, ¿sí? Nos identifica de manera única. Entonces, en vez de devolver por un índice, vamos a devolver por ese ítem, ¿sí? Y cuando uno accede mediante el índice hay un orden, ¿no? Hay un orden, en cambio acá quizás, no importa dónde esté, ustedes ponen la clave y retorna eso, ¿sí? Bueno, acá nos dice cómo crear, ¿sí? Cómo crear un hashmap. Dice que bueno, tenemos la clase, ¿no? La clase que contiene el método main, y es como todo lo que venimos creando, ¿no? Hashmap, por ejemplo, acá la clave es un string, y el valor es un string, ¿sí? Le pone hm de hashmap igual a new hashmap, y bueno, de nuevo, ¿no? Está instanciando un objeto de la clase hashmap, ¿sí? En realidad no es una clase, es una interfaz, ¿sí? Pero vamos a entender interfaz y clase como lo mismo, ¿sí? Porque no hemos profundizado en el tema de interfaz. Bien, es así de simple, como todo. Y acá nos dice cómo añadir un elemento, ¿sí? Acá tenemos hashmap, el elemento instanciado, y acá hacemos referencia al objeto hm.put, ¿sí? Acá ponemos la clave y acá ponemos el valor asociado a esa clave. Hay un mensaje, chicos. Se está armando una comisión nueva de acompañamiento, ¿sí? Está a cargo del profe Arrieta para hacer un repaso de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Acá está el formulario. Disculpe, profesora. Sí. ¿Cómo le va? Si quiere, ¿cómo les va, chicos? Disculpen esta interrupción, es solamente para dejar un mensaje importante, porque como les decía la profesora, se está abriendo una comisión nueva que va a repasar los temas desde cero. En realidad, la idea de esta comisión es que participen aquellos alumnos que sientan que no han avanzado de la misma manera que el resto de sus compañeros, que sienten que todavía no están a la altura de la cantidad de clases que hubo. Quienes quieran participar de esta comisión tienen que completar un formulario que directamente los va a habilitar para participar de esta nueva comisión, digamos, y tienen que dejar la comisión en la que están participando. Entonces, otra opción importante es que quienes quieran solamente participar en esta nueva comisión de apoyo
como oyentes, no necesitan llenar el formulario, sí participar de los días que se dé esta clase de apoyo, que va a ser los días de lunes a jueves, de 16 a 18, y la clase la va a dar el profesor Benito Arrieta. De estos 4 días, los únicos días que van a tomar asistencia van a ser 2. Ustedes pueden elegir cuándo. Pero si no necesitan o no desean cambiarse de comisión, no necesitan tampoco completar el formulario. Si ustedes consideran que sí, que necesitan arrancar de cero nuevamente, sí, completen ese formulario. ¿Perfecto? ¿Les quedó alguna duda? No, ¿No? se entendió. Buenísimo. Mil disculpas por la interrupción. Me demoré en la comisión anterior. Continúen con su clase. Disculpe, profesora. No hay problema, gracias, gracias. Hasta Bien, luego. nos vemos. Chau, Bien, chau. bien chicos, estábamos en añadir un elemento, ¿sí? Bueno chicos, ya les dio bien el mensaje, menos mal, porque yo ya se me estaba olvidando. Bien, estábamos en añadir un elemento, ¿no? Acá está añadiendo, utiliza el objeto HM que ya había instanciado, ¿sí? Hace referencia invoca al método put. En el caso de esta línea, lo que dice, bueno, como clave le asigna el string 1 y como valor le está asignando Argentina, ¿sí? Bueno, en la línea que sigue, le pone de nuevo, ¿no? Hace referencia al put, le asigna el string, la clave 3, ¿sí? Como string, y le asigna el valor Chile, ¿sí? Los liga a ese valor, digamos. Y bueno, lo mismo en la última, ¿no? Solo que acá pone Bolivia y le pone el 2. Bien, ¿cómo se tiene acceso a un elemento? Mediante su clave, ¿sí? Para eso hacemos referencia al objeto y al método get, ¿sí? Y le mandamos la clave, ¿sí? Y acá va a hacer un match con esa clave. Remover, como eliminar un elemento, se remueve mediante su clave, ¿sí? Por ejemplo, aquí el 3. Ya vamos a correr esto en Eclipse, ¿sí? Copiar y pegar todo esto. El tamaño, ¿sí? Habíamos visto hasta acá, el remove, lo hace hm.size, ¿sí? El nombre del objeto, punto, el tamaño. Y acá, acceso a las claves, ¿sí? Utiliza el método keyset, ¿sí? Esta estructura no la vimos así formalmente, ¿sí? Pero es muy parecida al for, ¿sí? Solo que el for corre, itera, digamos, su variable de control es de tipo entera. Esta no es de tipo entero. En este caso, itera mediante un string, ¿sí? Es un string que va a iterar de acuerdo al tamaño de esta cosa, ¿no? Y empieza a mostrar cada uno de las claves, ¿sí? Bueno, con el value, lo mismo, ¿no? hm.value y acá empieza a recorrer, ¿sí? Vieron que acá no hay un paso, nada. Solo dice string i, tiene el conjunto de valores por los que va a iterar y empieza a mostrar, ¿sí? Ya lo vamos a ver igual en un ejemplo más complejo, este es bastante simple. Acceso a valores y a claves, ¿sí? Accedemos a los valores y a las claves. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, recorremos el conjunto de claves, ¿sí? Y bueno, mostramos la clave y como ya tenemos la clave, le pedimos el valor asociado a esa clave, ¿sí? Con el get. Usamos los dos juntos, ¿sí? Acá eliminamos todos los elementos, hm.clear. Con eso eliminamos todos los elementos. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Es otra estructura de control, otra estructura de datos, ¿sí? Solo que en vez de usar índices, utilizamos claves,
como un diccionario, ¿sí? Bueno, vamos a un ejemplo en Eclipse, o a ver esto mismo en Eclipse. Y hay un ejercicio en el TP que ya vamos a ver si lo llegamos a hacer, porque quiero ir con recursión, ¿eh? Que es un poquito más complicado. Bien, aquí comparto mi Eclipse. Ahí está. Uy. Bien. Yo voy a... Bueno, vamos con lo que File, New Java Project. Vamos a poner hash map recursión CT3. ¿Sí? Finish. Acá creamos una clase, voy a ponerle new class. Este va a tener el método principal y lo voy a llamar test. ¿Sí? Ahí está. Y lo que voy a hacer es traerme todo lo que tengo acá. ¿Sí? No me acuerdo hasta dónde estaba completito. Bueno, acá. Voy a copiar todo esto primero. Copy. Bueno, acá me va a tirar un error, seguramente por importación de la clase. Le damos doble clic y ahí lo importa solito, ¿no? El IDE. Bien, yo acá voy a comentar estas líneas. De acá abajo. Y aquí lo que voy a ejecutar esta parte, ¿no? El del put. El poner, digamos, un elemento en hashmap. Bueno, en este caso 3, ¿no? Y que me devuelva el que tiene como clave el 2, ¿sí? Recuerden, no, clave, valor. ¿Sí? Clave, valor. Y acá le doy play. Bien. Acá está, ¿no? Le metí estos 3 y le pedí que me devuelva el que tiene la clave 2. El que tiene la clave 2 es Bolivia y es el que me está devolviendo, ¿no? El valor que me está devolviendo. Bueno. Vamos acá. Ahora, bueno, no podría haberlo dejado ahí, ¿no? Vamos con el remove, ¿sí? Remueve de acuerdo a la clave. Debe remover a Chile, ¿sí? Y acá nos debería mostrar, por ejemplo, si mostramos esto un poco más arriba aquí, ¿sí? Paste. Mostraría el 3, porque tiene 3 elementos, y después de remover a Chile nos quedan 2, ¿no? A ver, vamos con eso. Bueno, imprimió Bolivia, por lo que devolvió aquí. Imprimió 3 en este caso, ¿sí? En la línea 14 imprimió el 3. Removí a Chile y después me imprimió el 2, ¿sí? Luego de remover. Ustedes ya conocen todo esto, digamos, o sea, es muy parecido. Bien, ahora vamos a mostrar los elementos, ¿sí? Las claves, perdón. Aquí las claves. Vamos a mostrar las claves. Y yo para mostrar las 3 voy a comentar este remove, ¿sí? Después lo vuelvo a descomentar y así se testea el código. Acá ya no voy a mostrar el tamaño, así no me molestan esos números. Y acá me imprimí el conjunto de claves, ¿no? Y ahí está, ¿no?
¿sí? Imprime el 1, el 2 y el 3. Vamos de nuevo. Y así, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué más quiero hacer? Si lo remuevo, ¿sí? Remuevo el 3, debería imprimir el 1 y el 2 nada más. Está, ¿no? Remueve, muestra esas claves, las que tiene. Y acá, ya no voy a mostrar las claves, voy a mostrar los valores asociados, ¿sí? h.values devuelve los valores que tiene guardado el hashmap. Y acá, como yo removí el 3, me está mostrando Argentina y Bolivia. Ahora, si yo comento la línea, me tiene que volver todos, ¿no? Argentina, Bolivia y Chile. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿no? Es bastante parecido a lo que venimos viendo. Bien. Ahora vamos con lo que estaba acá, que es mostrar todo, ¿no? Clave y valor. Y ahora yo voy a comentar este for. Y voy a poner este for de acá. ¿Sí? Recorre el conjunto de claves, ¿sí? Y de acuerdo a la clave va a retornar el elemento, ¿no? Muestra la clave y muestra el elemento. El valor asociado, perdón. Ahí está, ¿no? Clave 1, Argentina. Clave 2, Bolivia. Clave 3, Chile. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Y al parecer está tomando un orden interno, ¿no? Porque ustedes vieron cómo inserté esto y acá me lo está mostrando como que ordenadito, ¿no? ¿Ven? Yo puse 1, 3 y 2 y acá me muestra clave 1, clave 2 y clave 3. Como que lo ordena internamente. Bueno. Bien, ahí ya muestran clave y valor. Y ahora, bueno, utilicemos el clear, ¿sí? Bueno, vamos a hacer punto clear. Vamos a hacer hm.clear. Clear, ¿sí? Y acá podemos imprimir el tamaño, ¿sí? Y que nos diga que es 0, ¿no? Si limpiamos, remueve todos los elementos del hashmap. ¿Sí? Uy. ¿Qué pasó? Ahí está. Se me había ido una S. ¿Sí? Mostramos todos los elementos. ¿Sí? De acá, este for muestra todos los elementos y abajo hago un clear y acá abajo me imprime el 0. ¿Sí? Removí todos los elementos. Bien. ¿Se entiende, no, chicos? Creo que no hace falta que profundicen mucho aquí. Bien, perfecto. Quizás tienen el TP a mano. Tengo un frío terrible, pero ahora me está haciendo calor. ¿El TP lo tienen a mano, chicos? Sí, bien, perfecto. Lean el ejercicio de HashMap y díganme si les parece complejo. ¿Sí? Creo que lo hice bastante detallado, pero quiero igual que ustedes me digan si les va a resultar complicado. Si hace falta, digamos, que yo tipee acá. Como es uno solo, ¿sí? Así vamos con recursión, ¿sí? Que es lo que más me preocupa, digamos.
¿Qué les parece? ¿Leyeron, chicos? ¿Qué les parece el ejercicio? Es sencillo, ¿no? ¿O se les complica? Profe, ¿usted dice el 15? El de HashMap. Dice HashMap, ejercicio. Define una clase auto con los atributos color, pipiripi. Es nada más utilización de HashMap, ¿sí? Y ahí más o menos le está diciendo cómo tienen que diseñar la clase, ¿sí? Ah, no, estoy compartiendo mi Eclipse. No estaba compartiendo el ejercicio. Discúlpenme, capaz que estaría bueno que yo descargue y les comparta, pero creo que no es complicado. O sea, la clase ahí está detallada. No hay mucho que pensar, digamos, es muy natural, ¿sí? El pensamiento. Capaz que ahí deberían tener en cuenta que más por lo de la clase, más que el uso del HashMap, que es utilizar clases, ¿sí? El hecho de la clase, ¿no? Por ejemplo, para que un auto se mueva, ¿sí? Antes tiene que estar encendido, ¿sí? Esos detalles que ustedes lo miren, o bueno, cuando esté encendiendo un auto, que no esté encendido ya previamente, ¿sí? Controlar este tipo de cosas, ¿sí? En el diseño de la clase. ¿Sí? Esos son los detalles. Después lo otro es testear lo que ya acabamos de testear, ¿sí? Es copiar y pegar y solo cambiar un poquito con objetos, ¿sí? Capaz que acá ustedes no pueden imprimir, hacer h.get del i en un cartel, sino que tienen que hacer h.get de la posición i, o sea, perdón, de la posición i no, del asociado a la clave i, punto mostrar, ¿sí? Del objetito. ¿Se entiende, chicos? No me contestan porque se entiende o no me contestan porque no se entiende. Cuéntenme. Porque es una sola clase, por eso les pregunto. Capaz que esto se les complica. Bueno, yo continúo con recursión, igual al final me dicen si no lo tratamos de desarrollar acá. Bueno, me sirve un creo por lo menos, ¿sí? Bueno. Bien. Continúo entonces con recursión. Vamos con recursión acá. No me acuerdo si estaba compartiendo el recurso de la pantalla. Voy a tratar de compartir la pantalla y no solamente el recurso. Bien. Bueno, vamos con recursión. No hay mucho para decir sobre esto, ¿no? Es bastante simple, así como las soluciones que plantea, ¿no? La recursión. Acá nos dice que la recursividad es una técnica de programación que permite diseñar algoritmos que dan soluciones elegantes y simples. Cuando ustedes vean un algoritmo recursivo, es muchas veces una línea y eso resuelve quizás un problema complejo, ¿sí? Es bastante bonita la recursión, se ve muy simple y muy natural. Es una técnica por la cual un algoritmo se invoca a sí mismo
para resolver una versión más pequeña del problema original para la cual fue diseñado, ¿sí? O sea, ¿qué hace? Toma un problema, ¿sí? Toma un problema y lo que hace es dividirlo en subproblemas, o sea, en problemas más pequeños, pero esos problemas más pequeños son de la misma naturaleza, ¿sí? No es como un, bueno, es como un divide y vencerás, solo que uno cuando dice divide y vencerás pensás en, bueno, tengo una parte de mi código que resuelve una partecita del problema, otro código que resuelve otra parte del problema. Bueno, parecido, solo que en realidad lo que hace es resolver problemas de la misma naturaleza, es decir, no tiene que ir por lo mismo, para que la función se autoinvoque, ¿sí? Acá se va a jugar mucho con los parámetros. Bueno, acá, este puntito no va aquí, ¿sí? Todo así. Y dice que el diseño de una solución recursiva para un problema P, ¿sí? Un determinado problema, consta fundamentalmente de los siguientes pasos. Plantear P de forma que pueda ser descompuesto en subproblemas. Pero esos subproblemas tienen que ser de la misma naturaleza, ¿sí? No pueden ir por otro lado. Por ejemplo, si yo le dijera cargar una lista de personas, ¿sí? Quizás el ingreso de los datos de esa persona podría ser un módulo, eso podría devolver un objeto de tipo persona, y quizás otro módulo donde haga la carga nada más, ¿sí? Donde los inserte. Por ahí ustedes necesitan que sea de forma ordenada, por ahí necesitan alguna otra cosa, ¿sí? Pero esas son dos cosas, dividimos el problema, pero este no es de la misma naturaleza que este. Pero quizás la carga, ¿sí? El hecho de insertar un elemento al final, por ejemplo, de la lista, podría ser algo recursivo, ¿no? Es más fácil meter uno que meter dos, tres y así, ¿no? Bueno, esa es la idea de la recursión. Dice, bueno, dividir el problema en casos subproblemas, pero de su misma naturaleza que el original, ¿sí? Determinar un caso base, ¿sí? Es una condición, por ejemplo, en los ciclos, ustedes vieron cuando tienen un ciclo while, o un ciclo for, pero vamos con el while, tienen una condición, esa condición, o sea, las instrucciones que se encuentran dentro del cuerpo del bloque condicional, digamos, del ciclo condicional, se repiten hasta que se cumple la condición, ¿no? Si no se cumple, sale. Bueno, la idea de la recursión es muy parecida, ¿sí? Solo que acá hay una autoinvocación, o sea, el método se llama a sí mismo en algún lado. Pero tiene que haber una condición de parada para que no sea infinito, ¿no? Para que no se llame infinitamente, ¿sí? Tiene que parar en algún momento. Y bueno, está la llamada recursiva, que es la invocación del método a sí mismo, ¿sí? Yo voy a tener un método, ¿sí? Escrito, y dentro de ese método, en algún lado, él se va a llamar a sí mismo, ¿sí? Acá dice, hay una nota que nos dice que el valor de los parámetros cambiará en cada llamada, ¿sí? Esa es la idea de jugar con los parámetros. De forma que dice el caso más sencillo, volviendo al caso más sencillo que el anterior, ¿sí? Y aproximándose cada vez más, de acuerdo a los parámetros, se van a aproximar cada vez más al caso base, ¿sí? Al caso que corta la recursión, ¿sí? Va a converger, digamos, a ese caso. Bueno, nos da pautas de cómo determinar si un algoritmo recursivo está bien diseñado, ¿sí? Se hacen 3 preguntas. Dice si existe una llamada no recursiva, ¿sí? Que quiere decir algo que corte la llamada esa a sí mismo del método, ¿sí? Para que no sea infinito. Y si está funcionando correctamente, ¿sí? Dice cada llamada recursiva se refiere a un caso más pequeño, ¿sí? Que el original, es decir, converger a la condición de parada, ¿sí? Y dice que suponiendo si 1 y 2 se cumple, hay que ver que se realice bien el proceso, ¿sí? Lo que, bueno, uno generalmente hace cuando escribe código es testear que el algoritmo sea eficaz, ¿no? Que esté haciendo lo que se le pide. Bueno, acá nos muestra
un ejemplo de recursión, ¿no? Por ejemplo, supongamos que deseamos sumar n elementos de una lista, ¿sí? Tengo una lista, ¿sí? Y deseo sumar sus elementos. Esto puede ser es una potencial, digamos, recursión, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener una lista con 0 elementos, ¿sí? Si yo quiero sumar los elementos de esa lista, que son enteros, ¿sí? ¿Qué devolverían en ese caso? ¿Sí? Si yo tengo una lista de 0 elementos, o sea, la lista está vacía. Chicos, ¿qué devolverían en ese caso? Acá en este caso nos muestra una lista de 6 elementos. Si yo no tuviera elementos en la lista y yo quiero sumar los elementos de una lista, ¿qué devolverían? Cero podría ser una opción, ¿no? Yo tengo una lista vacía, ¿sí? O sea, no tiene nada, podría devolver 0, ¿sí? Esa puede ser una opción. Bueno, vamos con este ejemplo de acá. Nos dice que tenemos una lista de 6 elementos, ¿sí? La recursión dice que tenemos que plantear el problema como problemas, como subproblemas, pero de la misma naturaleza, ¿sí? Los subproblemas tienen que ser de la misma naturaleza del original, ¿sí? O sea, sumar elementos de la lista. Así tenemos que dividir el subproblema. Bueno, ¿qué propone? El subproblema 1 va a ser igual a esto, ¿sí? Va a ser recibir una lista, pero con 5 elementos, no con 6, porque es más fácil sumar 5 elementos que 6, ¿sí? Y acá, el subproblema 2, ¿sí? Plantea que el subproblema es sumar 4 elementos, ¿sí? En una lista. Sumar 4, y así sucesivamente, ¿no? El subproblema 3, sumar 3 elementos, subproblema 4, sumar 2, y el subproblema 5 nos dice que un elemento, ¿sí? Así lo divide en cada subproblema de la misma naturaleza, porque cada uno de estos problemas es igual la idea es igual a la original, ¿sí? Solo que acá en vez de sumar, por ejemplo, en vez de sumar 6, en el primer caso, en vez de sumar 6, si voy al subproblema 4, sumo 2 elementos en una lista, ¿sí? Que es más simple que sumar 6. Bueno, acá nos dice que el caso base es n igual a 0, ¿sí? Ese es lo que nos sugiere, ¿sí? Cuando n es igual a 0, que n corresponde al tamaño de la lista, ¿sí? Lista sin elementos, acá nos dice. Lo ideal sería devolver 0, ¿sí? Porque no hay elemento, entonces la suma me da 0. Y la llamada recursiva dice, supongamos que nuestro algoritmo lo vamos a llamar sumar lista, ¿sí? Este módulo recibirá como parámetro la lista y su longitud, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se planteó la división en subproblemas de P, veamos que vamos reduciendo en 1 la lista, ¿sí? Vamos quitando un elemento, porque así este problema se hace un poco más simple, ¿no? Se hace un poquito más simple. Es decir, cada subproblema se va perdiendo un elemento, ¿no? Como que lo vamos sacando al elemento. Pero antes de perderlo, lo debemos acumular, ya que queremos sumar todos los elementos de la lista, ¿sí? O sea, antes de eso hay que acumularlo. Y después se hace la llamada recursiva, dice, con el último elemento sumado el resto de la lista, ¿sí? Esa es la idea. Y acá nos muestra el código, ¿no? Sumar lista, ¿sí? Recibe la lista, perdón, aquí no estoy poniendo la notación de lista. Aquí, ¿sí? Esa es la notación de lista, ¿sí? Un vectorcito. Recibe la lista y recibe el tamaño, ¿sí? Pregunta si T no. Acá ponemos T, discúlpenme ahí otro fail, ¿sí?
Si el int t, que corresponde al tamaño de la lista, si es igual a 0, retorna 1. Si no, hace lista de la posición t-1, ¿sí? El elemento ubicado en la posición t-1, más sumar lista, y acá ya le va quitando ese elemento, ¿sí? Y envía lista, t-1. ¿Se entiende, chicos? Le va quitando el último. Porque el índice, el que va accediendo desde el final hacia adelante, ¿sí? Hasta el 0. ¿Se entiende, chicos? Un valor 0, perdón. ¿Qué era, Ezequiel? ¿Qué el valor 0, qué cosa? Ah, era cuando yo preguntaba, perdón, capaz que no vi el chat. Sí, el valor 0 cuando tenga tamaño 0, devolvemos 0. ¿Sí? Ahora yo lo tipeo a esto acá, para que ustedes vean el funcionamiento. ¿Sí? Yo voy a tipear esto acá. Vamos a hacer este mismo código. Vamos a hacer un public void, public static, int, sumar lista. Y acá le mandamos el int, lista, ¿sí? Y el int t, que corresponde al tamaño de la lista, ¿sí? Y lo que hago es preguntar si t es igual a 0, quiere decir que el tamaño de la lista es 0, hago un return 0, ¿sí? No hay elemento en la lista, entonces la suma me da 0. Else, si no, acumulo el elemento, ¿sí? Entonces hago lista de la posición t-1, ¿sí? Sabemos que tenemos acceso al elemento, digamos que las listas se enumeran desde la posición 0, ¿sí? Entonces, si tengo 6 elementos, el tamaño es 6, pero puedo hacer referencia a 5 posiciones, ¿sí? Entonces, accedo al elemento que se encuentra en la posición t-1, más el resto de la lista, nos decía en la parte que decía llamada recursiva, acá. Último elemento, más el resto de la lista, ¿sí? ¿Y cómo expresamos ese resto de la lista? Con la llamada recursiva, ¿sí? Sumar lista con lista y cambiando el tamaño, diciendo que ya el tamaño de la lista no es t, sino es t-1, ¿sí? Quitándole el último elemento que yo acumulé acá, ¿no? Y acá tengo que poner un return, ¿no? Return porque retorna un valor. Return. Uy. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí tenemos el módulo, este es recursivo porque aquí está su llamada, la invocación a sí mismo para resolver una instancia del problema más pequeña, pero de la misma naturaleza, ¿sí? Acá igual tengo que sumar la lista. Esa es la idea de la recursión. Y como verán, ¿cómo podrían haber resuelto ustedes este mismo problema? Sumar los elementos de una lista. ¿Qué podrían haber utilizado? ¿Tienen idea de cómo podrían haber resuelto? Con un for, sí, es una opción. Con un for iteraban sobre cada uno de los elementos, seguramente iban a necesitar un acumulador, ¿sí? Lo ponían en 0 e iban acumulando los elementos, ¿sí? Pero esta es otra forma de resolver el problema. ¿Se ve? Y es muy natural, se ve elegante. A mí me gustan mucho las soluciones recursivas, se ven muy bonitas. Pensarlas es el drama, ¿sí? Y acá yo voy a hacer un system.out.print ln, ¿sí?
del sumar lista. Sumar lista. Ahora yo acá voy a crear algo de tipo lista, int lista igual a new lista, perdón, new int, le pongamos 3, ¿sí? 3 elementitos, y acá hagamos lista de la posición 0, le pongamos el 1, lista de la posición 1, le pongamos el 2, y lista de la posición 3, le pongamos el 3. Perdón, 2, no 3, ¿sí? Acá mando a lista, y acá mando a lista.length, ¿sí? Estoy invocando al método, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo invocaba un método? Aquí, ¿qué hago? O sea, yo vengo ejecutando, por ejemplo, primero ejecuto esto, luego ejecuto esto, luego esto, tengo la ejecución de esto, pero dentro de esto tengo esto. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Saltaba acá, ¿no? La ejecución, el control de la ejecución pasaba acá, ¿no? Y se empezaba a ejecutar las líneas que están aquí dentro, ¿sí? Se cedía el control y después volvía el flujo, ¿sí? Bueno, tengan eso en mente para poder entender también la recursión, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Bien, bueno, yo le voy a dar play a esto y debería sumar, ¿no? Salvo algún error. Debería dar 6, ¿sí? Como resultado. Y ahí está, ¿no? Suma. No usé acumulador, no utilicé nada de eso, ¿no? Y está sumando los elementos de la lista. ¿Sí? Hace una llamada recursiva y hace y resuelve el problema, ¿sí? Está resolviendo el problema. Si acá le pongo, por ejemplo, un 5, me debería devolver un 8, ¿sí? Le doy play y ahí está, ¿no? Me devuelve el 8 de la suma de esta lista. Bien, ¿cuál es la idea? Jugar con los parámetros, ¿sí? Esa es la idea. Con la recursión uno juega con los parámetros. Bien, ahí vieron la ejecución y ahora vamos a profundizar un poquito más con esto. Uno no puede quizás hablar de recursión sin hablar de traza, ¿sí? Traza es el seguimiento, vieron eso que nosotros hacemos muy parecido, no es lo mismo. Pero cuando uno va leyendo línea a línea el código y va tratando de entender qué es lo que está haciendo el algoritmo, bueno, acá es muy parecido, ¿sí? Solo que al ser llamadas recursivas, ¿sí? Entonces, como que queda pendiente, ¿sí? Queda pendiente una llamada hasta que se resuelven las demás, las que siguen, ¿sí? Dice, para comprender mejor el funcionamiento de un algoritmo recursivo, es fundamental conocer cómo funciona la pila de llamadas, ¿sí? Y acá nos hace una referencia, dice 1, y dice que es el segmento de memoria basado en una estructura de datos llamada pila, que eso ya lo vimos la clase pasada, cómo trabajaba una pila, ¿sí? Utilizada para almacenar la información relacionada con las llamadas a las funciones dentro de un programa. Funciones, métodos, procedimientos, ¿sí? Todo son sinónimos, ¿sí? De un programa en ejecución. Bueno, acá nos dice que todo programa en ejecución tiene una pila, ¿sí? Una pila asociada para este propósito. En los lenguajes de alto nivel como Java y C, la gestión de la pila las realizan los compiladores, ¿sí? No nos tenemos que preocupar por eso. Esa gestión la hacen ellos. El compilador, digamos. Entonces, acá nos dice, ¿no? Que cuando en un punto del programa se llama una función, recursiva o no,
¿sí? Se reserva un espacio en la pila para la siguiente información. Dirección de retorno, ¿sí? En dónde está la llamada esa, porque el código, a ver, un programa está compuesta por código, datos, y eso todo se almacena en la memoria, ¿sí? Pero para ir ejecutando, hay alguien que tiene que hacer esa gestión, ¿sí? Y el código y las variables, todo eso se guarda en memoria, ¿sí? El hecho de esto de entregar el control a un método, como le decía yo aquí, si yo hubiera hecho quizás algo más prolijito, int suma, les pongo aquí, acá, control X, control B, ¿sí? Y muestro suma. Bien, lo que estoy haciendo es seguir el flujo secuencial, ¿sí? Del programa, porque ustedes saben que el main es la entrada principal al programa. Entonces, cuando se ejecuta un programa Java, lo primero que se hace es venir a buscar esto, ¿no? Y ejecutar las sentencias que se encuentran aquí dentro. O sea, nosotros administramos la solución del problema, o sea, las sentencias que resuelven el problema, en el método main, ¿sí? Entonces, entra por acá. Empieza a ejecutar, ¿sí? Como estas sentencias, por ejemplo, la 29, la 31, la 32, la 33, no derivan en un módulo, o sea, en un método, sigue ese flujo secuencial. Pero acá, ¿sí? En el int suma, igual a sumar lista, esta parte sí nos está diciendo que tenemos que saltar a otro lugar del código, ¿sí? Entonces lo que se hace es saltar aquí, que eso va a estar guardado en algún lado de la memoria, este código, ¿sí? Con estos parámetros, y va a seguir el flujo acá, ¿sí? Esto puede estar, no sé, podemos tener un bloque de memoria estar al final, y bueno, entonces el puntero que lleva ese código va hasta el final a buscar a esta funcioncita, ¿sí? A este método, y empieza a ejecutar esas líneas. Pero después tiene que volver, ¿sí? Tiene que volver acá y terminar la ejecución. Entonces, a eso se refiere cuando dice acá que tiene la dirección de retorno, ¿sí? De la función. No importa qué función sea, recursiva o no, uno tiene que saber a dónde volver, ¿sí? Si cambia el flujo. Esa es la idea. Parámetros de la llamada, ¿sí? Bueno, y va a haber una pila, ¿no? De llamadas, porque en el caso de la recursión, ¿sí? Van a quedar llamadas pendientes, ¿no? Porque, como les digo, el flujo vuelve. Entonces va a quedar pendiente una llamada sin resolver, hasta que se resuelvan los demás. Bueno, acá habla de los parámetros de las llamadas, ¿sí? Ustedes vieron que vamos cambiando, ¿sí? Y bueno, en una función también que no sea recursiva, también hay que guardar esto, ¿no? Los parámetros, los argumentos, que son esto, ¿no? Con lo que uno alimenta el método para resolver el problema. Espacio de variables locales, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá necesitara alguna variable local, por alguna razón, hago un int, o, bueno, eso también, ¿no? Se guarda en algún lado de la memoria. Y el resultado devuelto, ¿no? El return, bueno. Bien. Dice, ahora que medianamente sabemos cómo funciona, ¿sí? Un programa en ejecución, pasemos a un ejemplo de la ejecución de un algoritmo recursivo, ¿sí? Supongamos un programa que calcule, ¿sí? El factorial de un número, ¿sí? Un número n. Sabemos que de las matemáticas el factorial se define como esto, ¿no? Esta es la definición matemática del factorial, ¿sí? Dice n signo de exclamación igual a la multiplicación de n por n menos 1, ¿sí? Esta definición traducida a código Java nos dice que es así, ¿no? Esta es el factorial de un número de forma recursiva. ¿Se puede hacer de forma iterativa? Sí. Esto es más natural, ¿no? Es prácticamente igual a esto, ¿sí? Acá era exclamación también, ¿no? Perdón.
Y esto significa el factorial de n-1. ¿Sí, chicos? Bueno. El caso base dice que cuando n es igual a 0, retorna 1, y si no, retorna n por multiplicado el factorial de n-1. ¿Sí? ¿Qué es esto? Acá vamos a hacer la traza de este algoritmo, de este modulito, de este método, ¿sí? Con n igual a 4, ¿sí? Dice, si asignamos a n el valor 4, o sea, acá por parámetro viene un 4, dentro del factorial, cada llamada return de n por factorial de n-1 genera una nueva zona en memoria de la pila, ¿sí? Las llamadas pendientes de los métodos. Siendo n-1 el que corresponde al parámetro actual para esta zona de memoria. En cada llamada también queda pendiente la evaluación de la ejecución de la expresión y la ejecución del return, ¿sí? Quedan pendientes las llamadas para resolverse, para poder resolver todo el problema, ¿sí? Dice, el proceso 1 se repite hasta que la condición del caso base se hace verdadera. Se ejecuta el return y empieza la vuelta hacia atrás de la recursión, ¿sí? Se evalúan las expresiones y se ejecutan los returns pendientes, ¿sí? Ahora vamos aquí con el dibujito, ¿sí? Tengo el factorial con el valor 4, ¿sí? Entonces hace 4 por factorial de 3, ¿sí? Pero como tengo una llamada recursiva, el flujo cambia, ¿no? ¿Sí? En vez de seguir de forma secuencial, como les había dicho que tengan eso en mente, ¿sí? En vez de seguir acá y continuar, ¿sí? Porque cuando termino por acá la ejecución, tendría que seguir por acá, ¿no? Entonces lo que hace es volver acá, ¿sí? Como en un ciclo. Vuelve, vuelve, y así, hasta que esta llamada ya no ocurre, hasta que entra por acá por este if, y retorna un 0 y corta la recursión, ¿sí? Entonces, vienen, por ejemplo, acá, con el 4 va con el 3, pero como el 3 requiere que yo calcule el factorial de 2, bueno, hace una llamada al factorial de 2, pero ya con el factor, con el 2, ¿sí? Con el parámetro 2. Y como para calcular el factorial de 2 requiero el cálculo del factorial de 1, bueno, vuelvo a llamar al factorial, pero ya con el parámetro 1, ¿sí? Y así hasta que se hace 0, porque para calcular el factorial de 1 necesito el factorial de 0. Entonces llama al factorial, ¿sí? Con el parámetro 0. Y esa es la base, ya de ahí no tengo que seguir. Eso es lo último. Y como sabemos que el factorial de 0 es 1, entonces ahí ya empieza a devolver el 1, ¿sí? La llamada pendiente de acá, entonces ya puede resolver esta parte, ¿sí? Ya la puede resolver. 1 por 1 me da 1. Ya puede resolver este porque ya sabe cuál es el factorial de 1, acá en el factorial de 2. Vuelve el factorial de 2, en el factorial de 3, perdón, ya tiene cuánto vale el factorial de 4 porque ya resolvió el resto. Y así, sucesivamente hasta que llega al 4. ¿Se entiende, chicos, la idea de cómo va resolviendo? Y todo es de la misma naturaleza, ¿no? No es algo diferente. Por eso se puede hacer esa llamada recursiva. ¿Se puede hacer con un for? Sí. Y lo que se puede hacer con un ciclo, muy probablemente se puede hacer de forma recursiva, ¿sí? Muy probablemente, digo, ¿no? Porque hay que ver el problema. Bueno, ahí está la traza. Y ya vamos a ir a ver los ejercicios del trabajo práctico. Acá nos dice, por último, que ¿por qué escribir un algoritmo recursivo? Generalmente son más fáciles de analizar, ¿sí? Son a veces muy cortitos, ¿sí? Por ejemplo acá, o quizás el factorial, es cortito, ¿sí? Y es muy simple de ver. Dice que se adaptan mejor a las estructuras cuya naturaleza es recursiva, ¿sí? Por ejemplo, una lista enlazada es una
estructura recursiva, ¿sí? No la vimos, pero bueno, es dato de color. Ofrece soluciones estructuradas, modulares, elegantemente simples, ¿sí? Se ve muy simple, se ve muy sencillo y muy natural, ¿sí? Bien, vamos con código para esto. A mí esto quizás me preocupa la recursión, que a veces se nos complica un poco cómo abordar, digamos. Algo que podemos plantear de forma recursiva podría ser una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación. ¿Cuál es el proceso de la multiplicación? ¿En qué consiste, digamos, multiplicar un número por otro? Yo tengo un número, por ejemplo, A por B. ¿Qué es lo que hace la multiplicación? Yo voy a decir que C va a ser igual a A por B. ¿Será que sumo A tantas veces como me diga B? Por ejemplo, yo tengo 2 por 3, ¿sí? Podría decir que voy a sumar 3 veces 2 para obtener esta multiplicación, ¿no? Hago 2 más 2 más 2, y esto me da 6, que es igual a esto, ¿no? 3 por 2, 6. Sumar una determinada cantidad de veces un número. Bien, sí misma, ¿no? Bueno, sí, esa es la idea. Esto podría ser recursivo, ¿no? Una multiplicación recursiva. ¿Cómo la plantearían? Ya tienen la idea, ¿sí? Sumo tantas veces un número como me indica, ¿no? Yo acá voy escribiendo el public hasta ver alguna sugerencia. Static. Vamos con int, ¿sí? Multiplicación rec. Que necesito para poder multiplicar int A y el int B, ¿no? ¿Cuántas veces voy a sumar? Tanto como me diga alguno de estos dos, ¿no? Supongamos que vamos a sumar A tantas veces como me diga B. ¿Cuál sería el caso base? Si yo hago, por ejemplo, 5. ¿Cuánto me da esto? El primero. 5 por 1, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? 6 por 1. 6, ¿no? 6. 10.000 por 1. 10.000, ¿no? 10.000. Y 1.000.000 por 1. 1.000.000. Bien. ¿Qué están viendo ahí? Siempre que multiplique por 1, debería devolver el mismo número, ¿no? Por ejemplo, si este es A y este es B, siempre que B sea 1, devuelvo A, ¿no? Parece un potencial caso base, ¿no? Bien, entonces yo voy a usar eso. Si B es igual a 1, entonces voy a hacer un return de A. Y si no,
¿Qué debería ser? A más. Bien, proceder a sumar, ¿sí? Debería ser multiplicación recursiva de A con B. ¿Con B? Con B menos 1, ¿no? Porque acá ya estoy sumando una vez. Y acá yo tengo que sumar tantas veces como me diga B. Entonces, si acá ya estoy sumando una vez A, acá llamo de nuevo a multiplicación, bueno, acá puse cualquier cosa menos multiplicación recursiva. Llamo a multiplicación recursiva, pero ya con B menos 1, ¿no? Porque si acá tengo, por ejemplo, el 2 por 3, ¿sí? Bueno, como B no es 1, porque es 3, va a entrar por acá y va a decir 2 más multiplicación recursiva de A con B menos 1. Acá es 2, ¿sí? Y cuando venga acá de nuevo, ya no con 3, va a venir de nuevo con 2, pero acá ya no va a venir con 3, va a venir con 2, ¿sí? Va a preguntar si B es 1, pero como B no es 1, es 2, entra por el else y dice A, ¿sí? Que vale 2, más la multiplicación recursiva de A, que vale 2, por B menos 1, que vale 1, ¿sí? Porque se lo está restando acá. Lo llama, ¿sí? Así que vuelve acá. Y ya viene con 2, y aquí viene con 1, ¿sí? Pregunta, si B es 1, entonces retorna A, o sea, retorna 2. Y acá, como quedó pendiente, ¿sí? Quedó pendiente, porque el flujo no terminó, ¿sí? Empieza a volver, ¿sí? Y en la llamada esta quedó en 2, acá le devuelve 2, acá vuelve a devolver 2, ¿sí? Hasta que suma los 3. ¿Se entiende, chicos, la idea? ¿Duele pensar en forma recursiva? Sí, ¿no? Siempre cuesta. Y eso que es más natural, ¿no? Sí, yo sé que cuesta un poco. Imagínense estructuras recursivas. Ese es un parto, ¿para qué les voy a mentir? Digan que nosotros no vemos estructuras recursivas. Bueno, vamos a ver si esta multiplicación recursiva está andando bien. ¿Sí? Siempre esté en su código. Multiplicación recursiva, le vamos a mandar el 2 y el 3 primero y después vamos a mandar más, ¿sí? Cosas diferentes. Entonces acá voy a hacer la multiplicación de, bueno, acá no use variables. Bueno, acá voy a poner multiplicaciones, ¿sí? Y acá me debería devolver un 6, ¿no? Si no estoy haciendo las cosas mal, me devolvería un 6. Y acá me devuelve un 6, ¿no? Le mandé 2 por 3. Acá le pongamos 5, ¿sí? Por 3 acá debería devolver 15. Y ahí me está devolviendo el 15, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, la idea? ¿Necesitan que le haga un dibujito de la traza?
No sé si el dibujito este lo vieron bien al de la diapositiva. No es el mejor del mundo. Está re feo, no se ve muy bien. Capaz que con un dibujito de la traza eso queda un poquito más claro. ¿Sí? Bueno. Me asustan, chicos. Bueno, recursión es algo que se usa mucho si utilizamos estructuras recursivas, pero ¿cuál es el problema de la recursión? Que al quedar llamadas pendientes de resolver, ¿sí? Esto ocupa memoria, ¿sí? En memoria, quizás esto es poco eficiente, ¿sí? Así que no se suele utilizar mucho por ese tema. Pero hay algoritmos, por ejemplo, de ordenamiento, ¿sí? No lo vimos nosotros, pero hay algoritmos de ordenamiento que son mucho más rápidos, ¿sí? Más eficientes para ordenar elementos de una lista, ¿sí? Son más o menos, pero ordenan más rápido, ¿sí? Por ejemplo, generalmente un algoritmo iterativo dura, o sea, ese es el tiempo que demora n cuadrado en resolver. Sí, sí, voy a hacer más ejemplos. ¿Sí? Voy a hacer más ejemplos porque esto cuesta un poco. Y es una sola clase. ¿Sí? Pero es bonito el algoritmo, ¿ven? Queda muy bonito. Bien, ahora me voy a inventar otro. En este momento. Quizás una división, ¿sí? Recursiva. Hagamos una división, juguemos con las operaciones aritméticas. ¿Qué significa dividir? A ver, chicos, hablemos de división, devolver el cociente. ¿Cómo querés que mis explicaciones sean más simples? ¿O qué? ¿O te sirve, digamos, esto? O sea, esto se puede hacer un poquito más complejo, ¿no? Va a ser gracioso, quizá, para el que vea pensar al otro, sí, pero pensarlo no está tan bueno. Bien, dividir un número en otro. Sí, es complicado porque quizás requieren más, no sé si requieren más información, lo único que tienen que saber es que, por eso siempre hacía hincapié en que tengan en cuenta el flujo, que el flujo del programa es secuencial, ¿sí? Es secuencial y que las estructuras de control rompen con esa secuencialidad, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que saltar, ya sea por acá, volver a repetir, o en el caso de un método, saltar de acá, de este método main, al método sumar lista, por ejemplo, continúo con la ejecución acá, pero si acá hay una llamada a otro método, salto de la ejecución acá a otro lugar, ¿sí? En este caso, como es una llamada a sí mismo, vuelvo aquí arriba con parámetros nuevos, ¿sí? Volver acá, y como lo anterior no se resolvió, porque para que se resuelva tengo que terminar de resolver esto, bueno, entonces queda como pendiente, ¿sí? Bueno, sí, es un tema confuso, chicos, no le voy a mentir. Vamos a poner dividendo, int divisor. Si ya era complicado pensar en objetos, imagínense pensar de forma recursiva. Bien, ¿cómo hacíamos para dividir? ¿Cuál era la idea? ¿El cociente qué es? ¿Se acuerdan? Si yo tengo 5 dividido 2, ¿cuál es el cociente? Hablando de enteros, ¿sí? División entera, ¿sí? Por lo tanto, el cociente tiene que ser entero y el resto no va a ser 0, ¿no?
O bueno, sí, depende. Si uno divide al otro, sí. ¿Cuál es la idea? A ver, cuénteme cuál es el resultado de eso. O si alguien se acuerda de cómo se dividía en la escuela. Bien, 2 por 2, 4, ¿verdad? Ahí. Al 5 queda una. Muy bien. Bien. Alguien que me contesta. Bien. Bueno, 2 por 2, 4. Y acá me queda... Ay, se borra. Ah, perdón, chicos, acabo de descubrir Roma con esta cosa. No sabía que se podía hacer esto. A ver, pero no quiero que se borre. Ahí, denme en un minuto. Que algo toque. Y ahora cuando escribo se me borra. A ver. Ahí está. Bien, 2. Y acá 1, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Viendo cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo, ¿no? ¿Sí? Es la idea, ¿no? Cociente 2, ¿sí? Bien. O sea, 2 está 2 veces aquí y me queda 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos saber que 2 está contenido 2 veces en 5? Una forma, no sé si se las enseñaron en escuela, la verdad yo ya no me acuerdo cómo me enseñaron a dividir, podría ser haciendo esto, ¿no? Restando el 2 al 5. Y acá me queda 3, ¿sí? Y volver quizás a restar, a ver si tengo más para restar, y hacer esto, ¿no? Esto es el cociente, y como pude restar 2 veces, perdón, este es el resto, y como pude restar 2 veces, el cociente, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuál sería el caso base de este algoritmo? Profe, ahí Sí. ¿Se podría qué? sí, podríamos utilizar el dip y el mod, como el dip, el cociente y el mod del resto. No, porque estamos haciendo módulos recursivos. La idea es plantear la situación de forma recursiva, ¿sí? No utilizando las operaciones que ya vienen definidas en Java, ¿sí? Estamos viendo recursión. O sea, estoy buscándome ejemplitos para que apliquen recursión, ¿sí? Bueno, entonces, ¿hasta cuándo voy a dividir? O sea, ¿hasta cuándo voy a restar? Es dividir mediante restas sucesivas, ¿no? ¿Quién me dice el caso base? ¿Cómo sería? O el caso recursivo, ¿sí? ¿Cuándo voy a seguir llamando? Utilizando esta idea. ¿Sería mayor? ¿Estricto? ¿O sería, no, mayor estricto no, no me garantiza que, no, sí me garantiza, ¿no? Que por lo menos una vez el número está contenido acá adentro, ¿no? ¿Sí? El 5, por ejemplo, vengo yo acá con el 5, ¿sí? Y aquí el 2. Si el 5 es mayor que 2, ¿sí? Esto es verdadero, el 2 por lo menos está contenido una vez, ¿no?
Entonces llamo de nuevo para ver si el 2 está contenido de nuevo, pero ya no en dividendo, sino en dividendo menos el divisor, ¿sí? Que esto me daría el 3 de acá. ¿Se entiende, chicos? No se entiende nada, ¿verdad? ¿Sabe dividir? ¿Saben dividir? Si no, voy a una fórmula del TP. ¿Saben dividir? Bien. ¿Saben dividir? Bien, perfecto. ¿Entienden la idea de que el número, el divisor, está contenido en el dividendo? ¿Cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo? Por ejemplo, acá, si yo les hago, no 5, por ejemplo, qué sé yo, uy, que lo tiro, no puedo acá. Bueno. Si les hago, qué sé yo, 6, dividido 3. ¿Cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo, en este caso? 2. 2 veces, ¿no? ¿Y cómo podrían saber ustedes que, o cómo saben ustedes que está 2 veces contenido el divisor en el dividendo? ¿Qué operación están haciendo mentalmente para saber eso? Una multiplicación. Ajá. Bien, sí, 2 por 3, 6. Otra forma. Profe, Sí, estamos buscando un número que multiplicado en 3 veces, no, de 6. No, sí, 3 veces. bien, puede ser, ¿no? En realidad tendría que ser restando, ¿sí? Eso es porque ustedes saben las tablas. Pero quizás pensándolo en forma recursiva, o quizás creo que más simple, porque es ir probando ustedes, ¿no? Están probando, quizás ustedes tantean el número que multiplicado por 3 me dé 6, quizás, bueno, si capaz es un número mucho más grande, no sé, le pongo un 80, bueno, ustedes van a empezar a tantear, ¿no? De acuerdo a las tablas, algún número que se acerque al 80, ¿no? Así es como lo van a hacer. Si aquí en vez de poner pongo 80, ¿cuánto es eso? A ver. Y díganme qué proceso están haciendo. Yo voy a hacer trampa. ¿Y qué están haciendo? Tanteando, ¿verdad? Buscando, quizás acá están probando con 10, bueno, acá me da 30, con 20, bueno, con 20 me da 60, se está acercando, ¿sí? Y así, estarán probando, ¿sí? Si hacen eso, de multiplicar, muy probablemente hagan algo así, ¿no? Bien, ir probando que se vaya acercando a este valor, ¿sí? Bueno, yo les ofrezco una solución quizás más, más simple, digamos, ¿sí? El hecho de entender que el número está contenido en el otro, quizás aquí se puede resolver mediante restas, ¿sí? Restar al 80, 3. ¿Sí? Y acá me va a quedar 77, e ir restando 3 a cada uno de esos valores, ¿no? Que me va quedando, de residuo, digamos, acá.
¿sí? 70 y... perdón, estoy... 74, y así sucesivamente, ¿no? 74. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué creen ustedes? ¿Hasta el infinito? ¿Menos infinito para allá? Hasta que no se pueda restar más. Hasta que no se Valor. pueda restar más. Hasta que ¿Sí? Bien, resto de 1. hasta que no pueda más. ¿Sí? Esa es la idea. Y ahí es efectivo. No sé cuántas veces va a ser, ¿no? Pero no voy a tener que estar así adivinando. Seguro voy a llegar a la respuesta correcta. ¿Sí? Va a converger hacia esa respuesta. ¿Sí? Ese algoritmo es un poco más acertado quizás que el otro que estar adivinando, ¿sí? La respuesta. Bueno, esa es la idea. Entonces, mientras el dividendo sea mayor al divisor, yo estoy segura de que por lo menos una vez voy a poder restar el divisor al dividendo. ¿Sí? Por eso es que yo ponía esto acá. Entonces, cuando yo puedo hacer eso, cuento uno. ¿Sí? Una vez. ¿Sí? Como acá, 1, 2, y bueno, acá van a llegar hasta los 26, ¿sí? Entonces cuento 1 y vuelvo a llamar a división, perdón, división, acá, pero ya no con dividendo, sino con dividendo menos divisor. Porque acá ya lo contabilicé a eso, ¿no? Y llamo con divisor. Y si no, ¿qué voy a retornar? Falso. ¿Falso? ¿Qué sería un falso? No estamos devolviendo booleanos, pero entiendo. 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hago 2, divido 3. ¿Cuántas veces está contenido el 3 en 2? Hasta que el dividendo sea menor que el divisor. Sí, pero ¿cuántas veces está contenido el 3 en el 2? ¿Cuánto? Sin miedo. ¿Saben dividir que no? ¿Cuánto? 0, ¿no? ¿Cuántas veces está el 2 en el 0. 3? El 3 en el 2, perdón. 0. ¿Sí? No me alcanza. Entonces por eso retorno 0. Porque este es el dividendo y este es el divisor. Si no se cumple que el dividendo sea estrictamente mayor que el divisor, entonces me vengo acá. Ah, bueno, esto no va a andar, quizás tendría que ser mayor igual, ¿no? Si yo tengo una cosa como esta, 2, 2, el 2 está contenido una sola vez en 2, ¿no? Así que como el dividendo no es estrictamente mayor que el divisor, va a saltar acá. Hay un error. ¿Sí? Así que aquí es mayor o igual. ¿Sí? Con el mayor o igual yo me aseguro que por lo menos una vez está contenido. Ahora les paso la asistencia. Ya testeamos esto y y les paso la asistencia. Y se resuelve todo de la misma naturaleza, ¿no? Restar, ¿sí? Restar el dividendo a un residuo acá. En principio no es un residuo, sino que es el número, pero acá ya vamos restando, ¿no? Y lo vamos haciendo de forma que vaya convergiendo a un valor quizás más chico que el divisor. A un valor más chico que el divisor. Bueno, corremos esto. Y, profe, y en el caso de un entero negativo. Bueno, ahí ya nos quedemos con esto, ¿sí? Si ustedes se animan, vean eso, capaz que pasando el módulo, o
o sea, al valor absoluto del número, va a funcionar, digamos. Pero hasta enteros, hasta naturales, ¿sí? Hagamos así, ¿sí? No quiero que mueran, digamos, con esto. La idea es que vayan, conozcan, digamos, la recursión. División. División. Y llamo a división. ¿Qué hora es? Menos 20. Bueno, voy a dividir 5 y 2, ¿sí? Debería devolver 1, ¿no? El cociente, 1. Está devolviendo 1, ¿no? Está devolviendo 1. Si pongo 15, devuelve 5, ¿no? Sí. Y si pongo un 3, que era el caso que yo me estaba comiendo, ¿sí? No estaba contemplando, devuelve 1, ¿sí? Bien, me alegra que vayan entendiendo la idea, ¿sí? Ven que, incluso creo que acá en la diapo yo les coloreé eso, ese detalle, o sea, la correspondencia de cada parte de la recursión, ¿sí? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Si ustedes miran los colorcitos de acá del caso base con el código, eso se corresponde, ¿sí? Por ejemplo, acá está en azulcito, esto corresponde al caso base, lo que voy a hacer en el caso base, ¿sí? Ven que aquí no hay llamada recursiva, y es lo que dice acá, ¿no? Perdón, en la teoría de caso base, dice eso, ¿no? Es una condición que no produce autoinvocación. Y cuando acá los hago en el ejemplo, como dice el caso base, ya saben que es la condición que no provoca autoinvocación, ¿sí? Y acá se los señala con el colorcito, ¿sí? Este es el caso base. Y la llamada recursiva que está aquí, ¿sí? En rojito, que es, acá hay una breve explicación de eso, ¿sí? Y lo que dice de que los parámetros o que cada llamada recursiva converge al caso base, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? La lista, y con el achicamiento de esa lista, ¿no? Un problema de la misma naturaleza, ¿sí? Solo que más simple, ¿sí? Como le dije, quizás sumar 3 números en una lista, sumar una lista con 3 elementos, es más complejo que sumar una lista con 2 elementos y así, ¿no? Bueno. Esa es la idea, digamos, de la recursión. Bueno, ahí tienen, son poquitos los ejercicios de recursión, no hay muchos, creo que son 5, no. Y bueno, el de HashMap, que es uno solo. Ustedes son T3. Hoy es 16, sí, acá. Bueno. Bueno, chicos, ahí le mando el código de la asistencia. Díganme si está bien, si es el correcto. Bien. ¿Quieren ver otro ejemplo de recursión? ¿Se quieren ir? Díganme qué quieren hacer. ¿Tienen alguna duda? Plantear, bueno, en el TP creo que está puesto como formulita, o sea, ahí van a saber bien dónde está el caso recursivo, digamos, pero ahora me fijo bien en el trabajo práctico.
Bien, bueno, veamos otro ejemplo. Quizás incluso agarramos uno del TP, a ver. Quiero ver qué. Tarea a reforzar. Y sí, hay que reforzar recursión. Bien. Pilas, colas. Recursividad. Bien. Dice que dado un número entero expresado en base 10, devuelva su equivalente en base 2. Ay, qué mala que fui aquí. Bueno, está divertido este del 16. Saquemos dígitos. ¿Qué les parece? Saquemos dígitos, eso vamos a hacer. Saquemos dígitos, volvamos a los dígitos. Voy a torturar con los dígitos. Saquemos dígitos de un número, ¿sí? De forma recursiva. O sea que los dígitos los vamos a sacar de atrás hacia adelante, ¿no? Vamos a mostrar al revés, digamos, el número. O sea, si yo tengo el 150, voy a mostrar así, ¿no? Pic, y así, ¿sí? Pero hagamos eso, ¿sí? Para que vean la recursión. Ya que conocemos el problemita, cuál era la condición de salida, ¿sí? Para seguir con eso. Bien. Public. Voy a hacer un void, ¿sí? Porque voy a mostrar nada más. Public void, mostrar dígitos. Bueno, ¿cuál era la idea de sacar dígitos? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuándo sacábamos dígitos? ¿Hasta cuándo, digamos? Teníamos un ciclo, ¿sí? ¿Qué pasaba? Excluyamos al 0 de esta situación, ¿no? Si me entra un número, el 0, cuando saque dígito, bueno, retornaría 0, ¿no? ¿Cuál era la idea, chicos? ¿Qué hacíamos? Sí. Acá vamos a poner int número, sí, recibo un número, ¿sí? Un número completito, sin hacerle nada, ¿sí? Por ejemplo, el 150. Yo para sacar el dígito, lo que hacía es preguntar, va a aplicarle el resto de la división, ¿no? Con 10, ¿sí? Para eso yo tengo que preguntar si el número es mayor que 0, o sea, número mayor que 0, quiere decir que tengo dígitos para sacar, ¿sí? Entonces, lo que hago es system.out.println, ¿sí? Y lo que hago es mostrar 0, o si es igual a 0, muestro 0, y después hago un system, y hago la llamada recursiva. Bueno, da igual. Bueno, si es mayor que 0, lo que voy a hacer es mostrar un cartel que diga dígito, ¿sí? Concatenado con ¿qué? Con número, ¿sí? El resto de la división con 10, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso me devolvía este de acá, el último número. Si eso ocurre, si es mayor que 0, bueno, saco el dígito, y lo que voy a hacer es volver a llamar, mostrar dígitos, para ver si tengo más dígitos para sacar. Entonces hago mostrar dígitos, pero ya no lo llamo con número, sino que hago la división con 10, ¿se acuerdan? Pero acá llamando el cociente, porque yo hacía
150 dividido 10, ¿sí? Esto me quedaba en 15, ¿sí? Y acá me daba el 0, ¿sí? Esto es esto, ¿sí? Y esto de acá es esto, ¿sí? Y si yo a esto le aplico de nuevo esto me da 1 y acá me da 5, ¿sí? Y si a esto le aplico de nuevo el 10, así la división, esto me da 0 y esto me da 1. De ahí me muestra, ¿no? 0, 5 y 1, que es lo que estoy mostrando acá. ¿Se entiende, chicos? ¿Se acuerdan de eso? Solo que lo voy a hacer de forma recursiva en vez de usar un ciclo. Y acá es, si no, muestro 0. Copy. Muestro 0 o no muestro nada. Si es mayor que 0, no muestro nada, ¿sí? Porque si no me va a mostrar un 0 de más. Bueno, veamos si esto está andando, ¿sí? Para eso voy a hacer mostrar. Uy, ¿qué pasó? Ah, perdón. Public static void. Eso. Mostrar dígitos. Y le mandemos el 150, ¿sí? Y acá le doy play. Ah, perdón. Voy a comentar división. Y acá está, ¿no? Dígito, 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 ¿sí? Si le pongo así. Ahí está, ¿no? Me lo muestra al revés. Pero muestra lo que quiero, que son los dígitos. ¿Se entiende, chicos? Y miren, ¿no? De cortito. Son 2 líneas. ¿Vieron de reducido que es? Si yo volviera a la clase 3 del módulo 1, a ver. Ejercicio 6. Ejercicio 2. Bueno, no sé qué ejercicio era. O era la clase, creo que era la clase 3, ¿no? Donde expliqué. Bueno, si ustedes tienen el código por ahí, vean esto, comparen este código con ese, ¿sí? Con el que sacábamos dígitos. También capaz que podríamos hacerlo de dígitos pares y todo eso, ¿no? Determinar si un número es par, los divisores de un número. Estas son cosas divertidas que se pueden hacer con recursión. Tenemos 10 minutos. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Quieren irse? Cuéntenme. Yo les pregunto. Bueno, acá en el TP, este está bonito, me gusta, el del expresar un número que está en base 10 en su equivalente en base 2, o sea, en binario. Ese me gustaría que lo hagan y que me lo muestren, ¿sí? Está muy, muy, muy lindo. El número, por ejemplo, el 17. Bien, bueno. Vamos con el ejercicio 17 del TP. Esto lo vamos a hacer en un ratito, ¿sí? Que dice, dados números B real y E entero, devolver B elevado, ese símbolo del piquito hacia arriba, quiere decir exponente, ¿sí? B elevado a la E, ¿sí? Así que hagamos ese ejercicio, perdón. Pero yo lo voy a hacer con enteros, ¿sí? Y les dejo el hecho de hacerlo con reales o dobles o como ustedes lo quieran llamar, para que lo planteen ustedes. Voy a devolver un entero, ¿sí? ¿Cómo se llama esa operación? Potencia, ¿no? ¿En qué consiste la potencia? ¿Se acuerdan?
Bien, a ver, cuénteme en qué consiste y ahí vamos a sacar el caso base. Sí, multiplicar varias veces, ¿qué sería varias veces? ¿Qué me dice cuántas veces tengo que multiplicar? Indica el exponente. Bien, es multiplicar la base por sí misma tantas veces como me indique el exponente, ¿sí? Esa es la idea, esa es la definición, de hecho. Es, si yo tengo b elevada, perdón, base elevado al exponente, esto va a ser base por base por tan no sé cuántas veces, no sé si sé cuántas veces, veces, ¿sí? Veces. Si es igual a 2, bueno, esto va a ser 2 veces, ¿sí? Así. Bueno, esa es la idea. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo base elevada a la 0? ¿Qué pasaba? ¿A qué era igual esto? A 1. Bien, Base. perfecto. Bien, perfecto. A 1, ¿no? A 1. Potencial, caso base de la recursión, ¿no? Por no decirle que es el caso base. ¿Sí? Entonces, pregunto si ¿qué tendría que preguntar acá? Es igual a 0, ¿sí? Si el exponente es igual a 0, ¿qué retorno? 1, ¿sí? Mi caso base. No hay caso recursivo aquí. Y si no es 0, lo que voy a hacer es un return. ¿De quién? De base. ¿Por quién? Llamada recursiva, ¿sí? Potencia. Y aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo ya sé que tengo una llamada recursiva. Y la idea es que en cada llamada recursiva, los parámetros o el problemita que estoy por resolver con esa llamada recursiva converja cada vez más al caso base. ¿Y cómo converjo cada vez al caso base? Ya todo, ¿ves? ¿Cómo, perdón, Pascuala? ¿Cuál es el caso base? Chicos, ¿cuál es el caso base? ¿Qué era el caso base? Bien, bien, José, bien. Habría que restar 1 al exponente, ¿sí? Porque el caso base es que el exponente sea 0. Y para que la recursión no sea infinita, ¿sí? Los problemas, los subproblemas, porque este es un subproblema, ¿sí? Deben converger cada vez más al caso base. Y la única forma de converger al caso base y resolver el problema es que el exponente vaya disminuyendo, ¿sí? Porque si acá me viene un 2, si le sumo no va a ir nunca a 0, ¿no? Y si acá le resto la base, tampoco es parte del caso base, ¿sí? Entonces tengo que hacer exponente menos 1. Muy bien, José. ¿Sí? Y ahí empieza a converger esto al caso base. ¿Sí? Aquí vamos a testear eso.
Aquí, chicos, en el ejercicio este número 16, entero positivo, ¿sí? Positivo. No entero negativo, ¿sí? No hagamos cosas. O bueno, creo que también igual funciona, pero positivo, ¿sí? Bien. Vamos a probar esto. System.out.println, ¿sí? Y veo potencia, y concatenamos con potencia, y le mandemos 5 al cuadrado, ¿sí? ¿Ve esta, no? 5 por 5, 25, ¿sí? 3, y pongamos 4, sería por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, 27, perdón chicos, 27 por 3, creo que 81, sí, 81, ¿sí? Esto me tiene que dar 81. 3 elevada a la cuarta. Esta, ¿no? Y si pongo 3000 a la 0, esto tendría que devolver 1, ¿no? Y ahí está, ¿sí? ¿Se ve, chicos, la idea? Queda un poco más claro. Su problema, ¿sí? La convergencia acá al caso base, ¿sí? Al caso que no implica una llamada recursiva, ¿sí? Ahí se ve. Presten atención aquí, y cuando hagan la llamada recursiva ya saben, si tiene que converger, bueno, ¿cómo hace para converger ese valor? ¿Tengo que sumar? ¿Tengo que restar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Bueno, ahora porque estamos usando operaciones, ¿sí? Y bueno, hay que restar o hacer una cosa de esa. ¿Se entiende, chicos? Esa es la idea. Bueno, eso es todo por hoy.